muy buen día, amigos. Hola, bendita mi amigo. ¿Y por qué los estamos saludando a los dos? Se preguntarán. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a mudar de casa, ¿right? Odi gacha. Vámonos. Odi gacha. Vámonos aquí. Where? ¿Dónde? Adensi. Adensi. Okay. This is not Korean, baby. Anyways, guys, today we are moving. This is the last time on our house. Hey, bye. This is the last time in our house. I never make you a record because porque nunca. La verdad es que nunca les quisimos grabar porque sabíamos que íbamos a estar en esta casa por poco tiempo. Siempre pensé de que, ay, les voy a grabar, pero... Bueno, chicos, les decía que anteriormente yo nunca... Siempre les quise grabar esta casa, pero me decía mi esposo que no, que pues igualmente ya nos íbamos a mudar. Y pues la verdad es que no íbamos a estar aquí mucho tiempo. Pues entonces como ya nos íbamos a mudar, me dijo mi esposo, mejor grábales la nueva casa, que es donde vamos a estar. Y como la nueva casa está un poco viejita, entonces... Sí, está más viejita que porque donde ahorita estamos es un nuevo edificio. Entonces, pues sí, también yo dije, no, se van a decepcionar de la segunda casa. Van a decir, ¿por qué te cambiaste si esta casa está más bonita? Y la verdad es que sí, esta casa está muy bonita. El único detalle es que cuando yo iba a la universidad estaba lejísimos, no hay autobuses. O sea, todo muy bonito y así, pero pues no es una zona urbana, entonces batallaba mucho con la transportación. De hecho, mis amigas saben que yo siempre les decía de que, ay, no, es que ya me tengo que ir porque se me va el bus, ya me tengo que ir porque se me va el bus. No, porque si se me iba ese bus me tenía que esperar como 2 horas o así. Entonces, ese fue el motivo por el cual decidimos cambiarnos a un lugar más cercano pues más urbano. Pero el único problema con eso es que cerca del metro, pues no hay tantas casas. Y no sé por qué ahorita, anteriormente habían como que mucha renta de casas, pero esta vez que nosotros estuvimos buscando de apartamentos porque solamente queremos de renta, no encontramos ningún departamento en renta. La mayoría era para vender y los poquitos que encontrábamos, ¿cómo se dice? En muy malas condiciones, ya eran muy viejitos, muy viejitos. Entonces era como de que, ay, no sé. Y ya encontramos un lugar, entonces también por eso ya no les queríamos grabar, porque pues el otro lugar donde nos vamos a quedar es más viejito, el edificio es más viejito y pues por ende todo lo que está dentro es más viejito, pero pues fue como que el más bonito de todos los que encontramos, porque literalmente todos los departamentos cerca como del... Ay, no sé por qué les estoy grabando con la máscara. Literalmente todos los... Es que hace rato estaban los chicos de la mudanza, entonces por eso me tuve que poner la máscara. Entonces, como les decía, ese fue el motivo por el cual nosotros ya no les grabamos aquí, porque dijimos, ay, se van a decepcionar de que nuestra nueva casa está más viejita. Pero miren, les voy a dar un pequeño mini recorrido, aunque está muy sucio, porque pues con eso de la mudanza ya ven que sacan cosas y así. Entonces solamente les daré el mini recorrido por los lugares más o menos que están. La verdad es que yo siempre mi casa la limpiaba todos los días, por eso se mantiene así. De este lado es donde teníamos ropa, mis vestidos. Ahí tenía las cosas para hacer ejercicio y ahorita las puse de este lado. Aquí ya los cajones no tienen nada más que ese cajón de ahí, que es donde están mis pijamas. Aquí es donde está la ropa para hacer ejercicio de mi esposo. Aquí está donde está la ropa de hacer ejercicio para mí. Estos son disfraces. Y bueno, toda esta ropa es la ropa que es para planchar, o sea, la que pues sí tienes que acomodar bien porque si no se arruga. Estas son nuestras jaquetas que solamente las usamos en invierno. Ahí tengo unas bolsas que eran para guardar varias cosas. Pues nuestra cama, un desmadre, esa la voy a poner borrosa. Esa era nuestra cama. Aquí está nuestro espejo, pero ya vieron que está todo sucio porque pues ya empezó la mudanza. Y de este lado está nuestro baño, que ya no tiene nada. Anteriormente pues habían varias cositas. Ay, no, señor, no les quiero grabar esto porque pues la verdad es que como ya nos íbamos a mudar ya no he estado limpiando. Y miren, ahí de ese lado está nuestro baño, esta taza, que son las tazas que tienen, ¿cómo se llaman? Que tienen los botoncitos. Y aquí estaban las toallas. Y de este lado tenemos otro armario. Este es un pequeño armario. Ahí estaba mi ropa interior, pero pues ya ahorita ya la sacamos. Ya no hay nada, la verdad.
Y fue pues precisamente porque ya nos íbamos. Aquí yo tengo puras blusas. Así son puras blusas, como se podrán dar cuenta. Y ahí hay suéteres, camisas de mi esposo, faldas. La verdad es que yo soy la que abarca todo lo... ¿Cómo se dice? Soy la que abarca todo. Y bueno, pues ahí está el baño. Entonces si entran se ve así, de esta manera. Ay, se me hace que ya llegaron los chicos. Amigos, ya no les pude grabar porque llegaron los chicos de la mudanza, como ustedes ya se dieron cuenta, y pues solamente les quería mostrar cómo era nuestra sala y la cocina, que ambas estaban juntas. Los chicos de la mudanza ya nos corrieron de nuestras casitas, no es cierto, no, nos dijeron que nos fuéramos a dar una vuelta y que ahorita llegáramos. Pues como quiera estuvimos supervisando ahí un rato, pero sí se ve que todo lo estaban haciendo muy bien. Pues miren amigos, miren aquí lleva el proceso. Ya casi terminamos. Bueno, nosotros no hicimos nada, ¿verdad? Ya casi termina. Ahí antes era la sala. Aquí antes era la cocina. Ahí anteriormente estaban los refrigeradores. Bueno, nada más tenemos uno. Y pues de este lado quedó bien sucio, amigos. No, ni siquiera, pues es que aquí es donde estaba la lavadora y ni siquiera puedes ver lo que hay debajo. Pero miren, ya no hay nada aquí. Y aquí es donde teníamos como nuestra ropa, la ropa sucia, y también lo que era para lavar, ¿cómo se dice? Para reciclar. Y pues ya así quedó la casa toda vacía. Que nunca les hice el recorrido, hay una disculpa. De este lado también teníamos otro baño. Y de aquel lado estaba nuestro cuarto, que era lo que les estaba mostrando en la mañana. Aquí estaba nuestro cuarto, bueno, ahí estaba la cama, todo. Como se podrán dar cuenta, la vista sí está muy bonita, pero pues por lo mismo, como no es una zona urbana, y pues ya no hay nada aquí, ya está todo vacío. Ese era el baño principal. Aquí teníamos un closet, que fue el que los estaba grabando en la mañana, cuando todavía estaban nuestras cosas. Y enfrente teníamos otro cuarto que también tenían pues estos muebles, ¿verdad? Pero pues ya les decimos adiós a todo esto porque ya nos vamos. Ya quedaron todos vacíos. En las mañanas se los estuve mostrando cómo estaba. Ya quedó todo vacío. Y por último, este era el segundo baño, que estaba luego en la entradita. Y este es el último cuarto. Este es el cuarto de cómputo. Aquí era donde pues editaba mis videos. Este es el último. Y sí, igualmente aquí ya no hay nada. Ya no quedó nada, chicos. Están todos vacíos. Bueno, acompáñenme a supervisar. Aquí también teníamos como cositas de electrónica y así. Aquí estaban mis libros, todo eso estaba lleno. Pero ya no hay nada. Chichime. Pues sí, chicos, ya no quedó nada de esta casa. Ay, nunca les mostré la vista. Lo más bonito de la casa era la vista. It was so fast, right? Sí, 엄청 빨리 How many time it takes? 12. Pues en la mañana sí les mostré un poquito de lo que teníamos. La verdad, lo que estaba más lleno era la cocina. O sea, todo esto de acá atrás, todos estos muebles estaban llenos de trastes y así, y ya los quitaron todos. Ya nada más quedan como las cosas más pesadas. Pero la verdad es que terminamos rápido, en 2 horas. Por lo general sí se tardan como 4 horas, pero dice mi esposo que como no teníamos muchas cosas, por eso fue más rápido. Y pues bueno, chicos, nosotros no hicimos nada. Bueno, más que ayer, que yo estuve poniendo como las cosas más importantes en 2 maletas, y eso ya fue todo. Pero en cuanto a lo demás, todo lo hicieron ellos. Entonces,
Dios, casa que nos brindó mucho tiempo de su espacio, ya quedó bien sucio. Pero Dios, casita, estaba muy hermosa la verdad, pero pues ya, es tiempo de despedirnos. Se pasó. Sul popa. Se pasó. Ya. Hello. This is our first house. This is the house of happiness. Now coming the house of fight. 아니야. 짠. 취소. 장난. 이미 touch해서 good touch해서. So, Oppo, what do you think? Coming the house of fight? 아니? 오빠 또 괜찮을 거야? 오빠 또 착해할 거야? 네. 끝까지 갈 거야? 네. 뭐 기회할 거야? 네. 왜? 이렇게 안 할 거야? Es que en mi país siempre dicen que como los primeros años de casados son los años de que ay, te amo y no sé qué. Y ya después cuando, bueno, y he escuchado que cuando ya vienen los hijos o ya tienen mucho tiempo de estar juntos o convivir juntos, que siempre se pelean. Entonces le digo a mi esposo, ah, ya viene la casa donde nos vamos a pelear. Esta fue la casa de la felicidad, pues porque aquí es donde pasamos nuestros primeros años de casados. Y me dicen, no, claro que no. Y yo espero que no, pero pues nosotros no somos Dios para controlar el destino, pero pues bueno, siempre nosotros vamos a tratar de llevar nuestra relación bien y pues si tener problemas, hablarlos, que es lo más importante en una relación. Siempre que haya problemas hay que hablarlos. Pero bueno, chicos, entonces ahorita les voy a seguir grabando. En nuestra, cómo va a ser la mudanza de la otra casa. Yo pensé que íbamos a usar como esa máquina para bajar el refrigerador, pero parece que no. Todo lo desarmaron, o sea, todo, el colchón, la mesa, todo lo desarmaron, entonces... Aquí. Todo lo desarmaron, entonces la verdad es que nosotros no necesitamos hacer nada, solamente estuvimos aquí parados y pues revisando que no quede nada. Porque hay como cajones así bien mini secretos que se pueden dar por vistos, pero sí, ya checamos todo y parece que no se quedó nada. Bueno, chicos, este fue el tour por mi casa, mi antigua casa. Cuando tenga tiempo les voy a hacer el tour por la nueva casa y solamente les voy a grabar la parte de abajo, ¿no? Y allá abajo de ese lado teníamos un parque, del otro lado también teníamos un parque. De hecho este edificio estaba en medio, era lo único que me gustaba, pero la verdad es que estaba muy bonito este lugar. ¿Cacha? Bueno, chicos, como ustedes saben, esta casa no era nuestra, la estábamos rentando y esta persona que ustedes ven aquí es la encargada de revisar que la casa no cuente con ningún daño. En caso de haber, nosotros tendremos que pagar ese daño. Amigos, les presento mi nueva casa y les quiero mostrar cómo funciona la mudanza en Corea. Y como ya se dieron cuenta, las personas que se encargaron de empaquetar todas nuestras cosas en la casa anterior son las mismas que se encargan de acomodarlas en la casa nueva de acuerdo a tu gusto. También, para no dañar el suelo, se encargan de cubrirlo con cartón, además de que usan cobijas para proteger tus muebles. Esta es una de las comodidades de la mudanza en Corea. Bueno, amigos, este fue el video por el día de hoy. Recuerden que si les gustó, comenten, se suscriban y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Les mando muchos besitos. ¡Chao!